saludarles. Mire, pues ya se aventaron el tiro. Los del Partido de Acción Nacional le traen bastantes ganas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El problema para ellos es que hablan de juicio político, y en ese contexto está Jorge Romero, que es el coordinador de la Cámara de Diputados por el Partido de Acción Nacional. Está involucrado, eso es la información que se ha dado a conocer, en el llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Otro sobre los que pesa un juicio político es el propio Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y otro que podría entrar en esa misma dinámica pronto puede ser el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Así es que buscándole en ese asunto del juicio político, bueno, se dio a conocer que el comunicado que emitió Latinus, sí, Loret, pues es lo mismo. Respecto a una presunta reunión secreta, no hubo reunión secreta, ni hubo reunión oculta, y está demostrado que alteraron el contenido de esa plática. Desde luego, fue Monri, pero estos y otros personajes estarían involucrados en lo que hoy pide el Partido de Acción Nacional. Vamos a la información, mire. Marco Cortés brinca, salta y gimotea. AMLO odia la transparencia y por eso quiere desaparecer al INAI. Siempre que iban a desaparecer al INE, ya todo está normal en el INE, está trabajando el Instituto Nacional Electoral y ahora el INAI. El presidente panista dijo que no permitirán el agravio de las instituciones autónomas. De fondo, le debo informar a usted que el presidente vetó los dos nombramientos que salieron de la Cámara de Senadores, porque uno era el asesor personal de Ricardo Monreal y el otro fue propuesto por el Partido Acción Nacional. Es decir, entre ellos hicieron el enjuague que les destapó luego el mismo senador Damián Cepeda, y que hablaron los propios morenistas de acuerdos cupulares con los que no estaban de acuerdo. Marielena Pérez Llán, que está muy relacionada a esos temas del INAI y que ella misma fue integrante del INAI, fue la que señaló que es necesario llevar a juicio político al secretario de Gobernación. Así lo dijo. Tengo 20 años señalando esta misma situación, desde que él era jefe de gobierno del Distrito Federal y yo era la consejera ciudadana de la transparencia en el órgano garante de la ley de transparencia del entonces Distrito Federal. Él fue el principal enemigo de la transparencia cuando fue jefe de gobierno. Bien, así como decía que el presidente tiene esta animadversión y encono por la transparencia y el acceso a la información, tiene un profundo desprecio a las instituciones, por las instituciones constitucionalmente autónomas. Y nos enteramos de una grabación difundida por el medio de comunicación Latinus, por el periodista Carlos Loret de Mola, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el pasado 12 de abril, en reunión a puerta cerrada con los senadores de Morena, encabezados por el senador Ricardo Monreal, los instruyó para no nombrar a los comisionados del INAI, para que éste quede inoperante, razón por la cual el secretario de Gobernación es susceptible de una demanda de juicio político. Lo anterior corrobora nuevamente el intento autoritario del presidente de la República de quebrantar a los organismos constitucionalmente autónomos en su afán de centralizar el poder en sus manos, y el de transparencia pues no podía quedar exento. Le molesta. Por las acciones del secretario de Gobernación, ya como lo mencioné, lo hace susceptible de demanda de juicio de amparo por violentar la división de poderes y evitar el funcionamiento de una institución democrática como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, bajo los siguientes argumentos. Según el artículo 109 constitucional, procede el juicio de amparo cuando los servidores públicos que enumera el artículo 110 incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
para que se configuren las causas del juicio político, se requiere que los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios causen perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En tal sentido, debe valorarse si las expresiones del secretario de Gobernación, en el sentido de que no deben designarse a los comisionados del INAI, causan tales perjuicios o afectan el buen despacho de los intereses públicos fundamentales. La transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales son derechos humanos considerados en nuestra Carta Magna, en los artículos 6 y 16 constitucional. Como ya lo mencioné, esto forma parte de compromisos internacionales de acuerdo a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, suscrita por México, por ende, sujeta igualmente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por parte del Estado mexicano. Bueno, la fundamentalidad... Ya es suficiente. Es fastidioso luego escuchar los mismos argumentos de siempre. Le digo, uno que tiene un juicio político ya cantado, ya expresado, pendiente, es el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno Cárdenas, y no se ha seguido el juicio político porque hay previo a esa petición de juicio político una situación en la que no quiso operar la Cámara de Diputados en contra, porque la comisión, o en este caso la que se encarga de llevar adelante estos juicios políticos, tiene que tener 5 integrantes y no 4, porque con 4 pues uno es del PAN, otro es del PRD, uno es del PAN y otro es del PRI, y 2 son de Morena. En ese contexto, pues caray, queda empatado y queda sin efecto. Hay una iniciativa de ley que se encuentra en la Cámara de Senadores y que sería prudente recordar, porque esa iniciativa de ley de la sección instructora de la Cámara de Diputados que se turnó a la Cámara de Senadores establece que debe haber 5 integrantes en la sección instructora y no 4, con la finalidad de que todos en general puedan participar. Los partidos políticos y que se tome una decisión que no llegue al empate. Es decir, es contraproducente porque pues eso de que hay un juicio político, Alejandro Moreno Cárdenas tiene uno pendiente y no se ha desahogado precisamente por esa situación, de que son 4 integrantes, queda empatado y queda sin efecto. Es decir, no funciona bajo ese criterio la sección instructora. Ahora bien, que hay un juicio político porque no se ha nombrado a los 2 integrantes del INAI. Le han metido mucho ruido al INAI porque es una nueva bandera política. Ni siquiera tienen argumentos. Lo digo porque si el Instituto de la Transparencia fuese lo que tanto se ha mencionado, entonces realmente no se hubiese declarado a la corrupción como algo que es un delito no grave desde el 94, desde la creación del INAI. Bajo este criterio, entonces, ¿estamos jugando a qué? ¿A qué juegan? Ahora, lo que dicen de Latinus es algo bastante inverosímil, es decir, difícil de creer. Por otro lado, en la misma Cámara de Senadores, cuando se debatió el tema, quedó bien claro que sí se llevó a cabo la elección de 2 integrantes del INAI. Solo una razón de peso: fue vetada por el presidente de la República. Y si Adán Augusto dijo eso, pues deben mostrarlo de manera que sea creíble, no de lo que diga Loret. En ese contexto entran todos estos personajes y otros que están o que deberían ser llamados a cuenta. Es decir, ya nombraron a los 2 integrantes del INAI, pero no funcionó porque el presidente se dio cuenta que eran los peor evaluados. En un grupo de aspirantes a ser comisionados del INAI, eligieron a los 2 peores y los designó la Junta de Coordinación Política. El Pleno de la Cámara de Senadores ya no hizo más que avalar porque no había de otra, pero no eran los mejor evaluados. Uno era el asesor, el ayudante de Ricardo Monreal,
el otro lo eligió el PAN. El presidente se dio cuenta y vetó a los dos nombrados. Nómbrese de nuevo. Tienen que hacer 2 propuestas y tienen aparte que pues tendrían que alcanzar las 3/5 partes de la Cámara de Senadores. Eso, en términos reales, es poco menos que imposible, porque no hay acuerdos políticos. Si no es como quiere el PAN o como quiere Monri, entonces no se puede. ¿Por qué? Porque los grupos políticos están muy amalgamados, muy apegados a lo que es el poder. En estos momentos la lucha es por el poder. El PAN va por juicio político contra Adán Augusto López por presuntamente frenar nombramiento de comisionados del INAI. Si los que lo han frenado son los mismos partidos políticos, el secretario de Gobernación, lo que dijeron que se trató en una reunión privada. La verdad es que ni fue una reunión oculta, que todo el mundo se dio cuenta de esa reunión, que los mismos senadores y senadoras de Morena se dieron cuenta y estuvieron en esa reunión, que hubo reclamos, sí, que porque se vetó los nombramientos, pues sí, pero el presidente tampoco se chupa el dedo y no están para cumplirle caprichitos al Monri, ni siquiera al Partido de Acción Nacional. Pues que no queda claro quién es la oposición a la Cuarta Transformación en este gobierno, está muy claro. Y esta diputada, que se llama María Elena Pérez Llán, debiera tener un poco de vergüenza, porque se funda en el audio que se dio a conocer, que estuvo en redes sociales, que incluso en un estudio especializado se concluyó que eso había sido alterado al estilo de Loret. Por algo le llaman montajes. Y si, pues en todo caso, atórense en la sección instructora de la Cámara de Diputados. Si lo que quieren es circo, con el secretario de Gobernación van a tener bastantes respuestas. Esto por no nombrar a los comisionados del INAI. La diputada federal de Acción Nacional, la vio usted, la escuchó, María Elena Pérez Llán, anunció que interpondrá una demanda de juicio político contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presuntamente frenar el nombramiento de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La legisladora explicó que después del veto presidencial a la designación que hizo el Senado el 1 de marzo, se filtró una grabación, sí, pues esa que le comentaba, en la que presuntamente el titular de la Segov instruyó a los senadores morenistas, encabezados por Ricardo Monreal, a no nombrar a los comisionados del INAI para que éste quede inoperante. Eso es lo que ellos entienden. La verdad es que lo dijo el propio presidente de la República. Si hay o no hay INAI, si existe o no existe el Instituto de la Transparencia, no pasa nada. Y no pasa nada porque son personas acostumbradas a no hacer nada. La misma Pérez Llán, Acuña Llamas, el último de los comisionados que salió, bueno, pues adelante con la petición de juicio político.